Bien, acá estamos en Código, está Graciela Fernández Mejide. Gracias, Graciela, por acompañarnos. Por estar. Le proponemos en 1 minuto 30 repasar 10 de las decenas y decenas de opiniones que hubo alrededor del fallo del 2x1 de la Corte en el caso de un condenado por violación de los derechos humanos. 1 minuto 30, a ver, director. La Argentina retrocedió 20 años en materia de derechos humanos. Hay un clima que rápidamente han recuperado los viejos socios de la dictadura. Es darle libertad a los asesinos. Es un indulto encubierto por este gobierno al que ya se le fue la mano del todo. El tribunal está equivocando el camino. Evalúa igual crímenes de lesa humanidad que un delito común. Esto no se puede llamar justicia. Hay una clara decisión política detrás de esto. Es abominable. El gobierno quiere borrarnos de la historia para construir la suya. Es un gobierno de ladrones. Son mala gente. Esto es de una maldad absoluta. Percibimos que la Corte en su nueva composición refleja un mayor apego a la letra de la ley que las transitorias pasiones dogmáticas que pueden nutrir a ciertos sectores sociales. Lamento muchísimo esta decisión de la nueva Corte Suprema de Justicia que desanda un camino de clara defensa de los derechos humanos en casos de delito de lesa humanidad para comenzar a ejecutar un marcado retroceso en esta materia. El fallo representa una situación regresiva. Coincido con la minoría en que los delitos de lesa humanidad no pueden ser objeto del 2x1. Estamos bajando el piso de protección. Estoy de acuerdo con el 2x1 de la Corte si el fallo está ajustado a la ley. Son reprochables las declaraciones de Carlotto. No acepto que sean ofensas, insultos y agravios generalizados. No me parece justo que se aplique la ley del 2x1 en ningún escenario. Fue una de las cuestiones más perversas en materia de política criminal en nuestro país porque generalmente benefició a delincuentes de hechos aberrantes. Sin embargo, respeto la sentencia del máximo tribunal. No tengo dudas de que el fallo de la Corte no es el correcto. No me consta que exista una interferencia del Ejecutivo en los fallos de la Corte. Si así fuera, sería gravísimo y lo denunciaría. 10 miradas posibles entre muchas otras. Y la suya. Bueno, primero yo no voy a entrar en discusión con Said ni con Badeni, que son especialistas en el tema, y los dos en posiciones distintas, cosa que suele ocurrir. Creo que la discusión acá, para ponernos en la parte técnica, es si las leyes internacionales están por encima de las leyes nacionales. De hecho, cuando uno recurre a organismos internacionales es cuando agota las instancias locales. Eso nos pasó, por eso lo sé. Ahora, que el 2x1 fue una mala ley, sí, y por eso se la derogó. En el 2001. 2001 se derogó. ¿Por qué este señor estaba siendo procesado en ese momento? La verdad que no lo sé, porque antes había habido leyes que interrumpían todos los procesos, salvo aquellos procesos donde había habido robo de bebés o violaciones, que quedaban fuera de lo que era el esquema que contempló la obediencia debida, ¿no? Y por otro lado, y ahora me voy a referir a la cuestión política, yo lo que me alegro enormemente, no de que haya sido se haya aplicado o no aplicado esta ley, que se demostró de que por fin hay división de poderes. El primer sorprendido es el gobierno, donde el ministro de Justicia sale a decir, esta ley siempre fue mala. Y me consta que hay sorpresas, porque hay hasta declaraciones donde Abruz dice una cosa, el ministro otra. Otra, sí. Y porque, si uno lo piensa bien, ¿qué necesidad tenía el gobierno de un hecho como este? Que ni da la impresión de todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario, porque suponiendo, entremos en el peor de los casos, que aspirara a que quedara en libertad un gran número de militares, no les alcanza, porque ninguno de los que están hoy siendo procesados fueron condenados, lo fueron en aquella época, así que no pueden pedir el beneficio de esa ley que fue derogada en el 2001, cuando los juicios recomenzaron en el 2003. Es decir, si queda alguien procesado en aquella época, lo vamos a contar con los dedos de las manos, que puedan recurrir a tomar como antecedente este fallo. La reacción de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner es admitir que ellos manejaban la Corte.
Bueno, un sinceramiento. Es decir, con nosotros... Siguen los sinceramientos, yo creo. Pues ella dice, ¿no? cuando nosotros estamos en el gobierno, pasaba, con esta corte, esto no iba a pasar. Porque todos se disciplinaban. Yo no estoy tan segura de que Fayt se haya disciplinado. Y de hecho... Y Carmen Argibay. Y de hecho, Carmen Argibay tuvo un juicio que les cayó bastante mal, también en el caso Riveros, donde dijo acá había cosa juzgada y ella votó en contra de su condena. En soledad, encima, tenía coraje. Y Carmen había estado presa 6 meses. Lo que es ser constante y tener confianza en quién es uno. Porque, por otro lado, cuando oigo expresiones de nos quieren destruir... quieren borrar la hacer historia. desaparecer. No, ni lo que hizo Madres, ni lo que hicieron los organismos de derechos humanos en su conjunto, de quien alguien dijo en algún momento, eran tan pocos y lograron tanto. Porque realmente, después de Malvinas, acá como en ningún otro país, se logró instalar el tema de derechos humanos en la agenda política. E incidió en la voluntad de voto de la gente. Y fue evidente. Entonces, que haya... no depende de que se sostenga una ley o no se sostenga la existencia de los organismos de derechos humanos. Es más, cuando se aplicaron la ley de obediencia debida y cuando Menem indultó a todo el mundo, procesados, condenados a todos, no desaparecieron los organismos de derechos humanos. Al contrario, tuvieron una función que era de seguir reclamando justicia. Yo no entiendo por qué los tremendismos. Se hace una asociación libre, pero que tiene alguna lógica, si uno mira la lógica de quien asocia, que es, se discute el número de desaparecidos. Yo no existo. Yo no existo. Claro. La Iglesia llama a la reconciliación y atrás de eso la Corte dice que se puede aplicar el beneficio del 2 por 1, o sea, se le cuentan 2 días de detención por cada uno efectivamente cumplido a quien estuvo preso sin condena. Lo que vos estás diciendo... Esto es lo que se plantea. Se complica el cuento. A ver. Y se transforma en historia. Un cuento generalmente es bastante plano y con resolución sencilla para que se entienda. La historia es mucho más complicada que eso. Aparecen todos los matices, aparecen las contradicciones, aparecen gente que investiga y busca más, que rasca, que no se conforma con un relato conducido. Y por otro lado es como, repito, como si para existir uno necesitara de los militares presos, por ejemplo. Los que están presos, bien condenados, ahí estarán. Y la verdad es que más tarde o más temprano, quienes fuimos y quienes somos madres de desaparecidos, y también los militares, nos vamos a morir. Pero en la historia va a quedar. Tal vez no las personas, y hasta incluso las personas, pero sí lo que fueron movimientos que marcaron. Situaciones que marcaron. Sí, sí. Es de la historia... Ahora, cuando usted decía recién el cuento y la historia, me parece que esa distinción que usted hace de alguna manera está marcando de cómo la sociedad se divide en este momento, claramente, ¿no? Digo... La sociedad que está preocupada por este tema. Ahora, yo les pregunto honestamente, si hiciéramos una encuesta en todos los mayores de 45, 50 años, menores, perdón, de 50 años, ¿quién está, como no sea hoy por el ruido, preocupado por este tema? Está muy bien, puede ser el círculo rojo, digamos, por llamarlo de alguna manera. La gente politizada, pero bueno. Gente politizada. Es un tema, de todos modos, es un tema que, con más o menos repercusiones, ha sido en la historia argentina de los últimos 30, 40 años un tema estructural. Así es. Pero además me parece el otro tema, y usted es partícipe de esto, daría la impresión que esa convocatoria o esa idea, por más que sea recurrente, a lo mejor inoportuna, que yo no sé si era el momento,
atenta contra eso precisamente, ¿no? Digo, con la idea de, bueno, a ver en qué punto de convergencia tenemos los argentinos. ¿Qué convocatoria? La convocatoria de la unidad que promueve la Iglesia. Ah, la reconciliación. Ah, sí, no. Vos me decís a donde yo fui invitada. Sí, claro. Bueno, ahora pasamos a ese capítulo. Yo fui invitada junto con otras 2 personas. Yo no sabía quiénes iban a ir, ni sé siquiera si van a ir otras personas. Eso, la verdad que no sé, porque sigue la conferencia. Uno era un señor, un militar D'Amico, cuyo papá fue asesinado que también era militar, en un atentado de Montoneros. La otra es una señora que tiene una hermana asesinada, muerta en un enfrentamiento, y 2 hermanos más jóvenes secuestrados y después asesinados en la Escuela de Mecánica de la Armada. Y bueno, y estaba yo con el caso de Pablo, nos pidieron que lo relatáramos. Y yo hice hincapié, sobre todo, además de contar mi historia, que me parece que todos la sabían, porque bueno, no es nada que se haya ocultado. Les dije a los obispos que yo iba a hablar políticamente. Y concretamente, ¿por qué? Porque no estábamos hablando de un desastre, de un terremoto donde desapareciera gente, sino de las consecuencias de acciones políticas que terminaron en un paroxismo de violencia con el golpe y todo lo que siguió de represión. Por lo tanto, lo que yo me había preguntado, ¿a quién beneficiaba el golpe en su momento? Y señalé a los que yo creía, incluyendo la Iglesia, que después del Concilio Vaticano II y de Medellín, en la reunión de Medellín en Colombia, la teología de la liberación había hecho que muchos de los muchachos y chicas que iban a escuelas religiosas y que en general venían de esa clase social que era nacionalista y católica. Muchos padres habían estado en el golpe del 55. Y comandos políticos, comandos políticos, civiles, sí. Y que de repente se habían encontrado con que habían puesto en movimiento una fuerza que terminaba derivando a que había que conseguir el poder estaba en la boca del fusil. Entonces, les dije a ustedes también, les solucionaron el problema del golpe. Y se lo solucionaron aquellos que querían cambiar el esquema económico. O con Martínez de Oz no empezó el neoliberalismo acá. Entonces, fijémonos quién se beneficiaba. Y yo les propongo una mirada diferente, le dije a los obispos. A mí me parece que el tema de la reconciliación no se consigue con que nosotros 3 nos abracemos suponiendo que nos queramos abrazar, porque no significa nada. No hay ni siquiera desde las cúpulas un reconocimiento de que la violencia debe terminar para siempre del lenguaje de la política. Las cúpulas de entonces. ¿Cómo? Las cúpulas de entonces, de aquel tiempo. Las cúpulas de aquel entonces. Algunos sobreviven, vamos. Sí, claro. Y de pedir perdón a la sociedad, aunque sea genéricamente, por la violencia que desataron y las consecuencias que esto tuvo. Y como eso no ha ocurrido, me parece que va a ser el tiempo quien vaya borrando, porque no hay otra forma. Yo no lo veo en otros países que hayan logrado hacerlo de otra manera. El franquismo. Bueno, el franquismo, pero es que todavía hasta el día de hoy se sigue buscando. Por eso el franquismo, ¿no? Como 60 años después, 80 años después, vos tenés una producción literaria y reclamos que hasta vienen acá. Servine de Cubría está atendiendo a unos... Quizá el caso de Sudáfrica haya sido ligeramente distinto. No nos equivoquemos. Lo de Mandela no nos equivoquemos. Quizás. Muy cortito. Primero, era una ocupación extranjera que ya era nacional, porque los afrikaners llevaban varias generaciones. Segunda cuestión, 2 años Nelson Mandela, a escondidas de todos, con Leclerc, que por eso lo sacaron de la cárcel de hiperseguridad y lo llevaron más cerca, estuvieron negociando para ver cómo se salía sin violencia, porque los dos sabían que si no, la matanza no acababa más. Y ambos necesitaban, uno recuperar
la tierra, los otros salir del apartheid, con el castigo, los blancos con el castigo que estaban teniendo de parte del mundo que condenaba el apartheid. Ante esa situación, lo que se utilizó es la condición Umumbu, que dice que todos somos un todo y que cuando ese todo se lastima porque alguien comete un delito, en realidad cada uno sale lastimado. Y si vos fuiste el que me lastimaste a mí, yo estoy lastimada aunque esté viva. Y solo recupero mi posición en el todo si vos reconocés y me pedís perdón. Y yo te perdono. Es decir, había una cuestión religiosa muy fuerte. Aún así, había que pedir la amnistía, con lo cual uno reconocía el delito. Y como hubo muchos, de un lado y del otro, porque eran de los dos lados que se juzgaba, que no lo pidieron, hubo más de 1.400 juicios con condena. Y todavía se siguen reclamando. Porque es muy difícil. Entonces yo lo que propuse, si tengo un minuto más, claro que sí, al episcopado, los que estaban ahí, que había obispos y eméritos, es decir, los que están jubilados, es que más bien nos ocupáramos y convocaran ellos, y sobre todo después de las elecciones, porque sé que antes es difícil escuchar, para que todas las élites políticas, con el presidente a la cabeza, las élites sindicales, las élites empresarias, la muy difusa y élite de los especuladores financieros, que no sé cómo se los agarra, y otras religiones, intenten encontrar la forma de saldar la otra grieta, que es la que se produce brutal entre un tercio de la población que está marginada y 2/3 que parece poder vivir sin ese tercio. Y que poco sin caso decir que a veces quisiera vivir sin ese tercio. Es más, sí. Sobre todo cuando ese tercio que tiene otras reglas se hace sentir. Se hace visible, claro. Bueno, entonces, yo creo que ese sí que es un esfuerzo que vale la pena. Yo, a mis 86 años, no le voy a decir a la gente joven, se lo dejamos para su futuro. No, yo voy a estar al lado de ustedes todo el tiempo que me duren las fuerzas para trabajar en eso. Eso fue lo que le dije y no cayó mal. No cae mal. Gracias, Graciela. Muy amable. Enseguida venimos, seguimos en Código.